¿Sabes qué raro? Hablamos sin parar de los boomers y los millennials. Analizamos a la generación Z como si fueran una especie nueva y fascinante. Pero hay toda una generación que simplemente existe ahí en el medio, apenas mencionada, casi invisible. La generación X, los nacidos aproximadamente entre 1965 y 1980. Son tus compañeros de trabajo mayores que nunca se quejan. Tus padres, que a veces parecen extrañamente distantes. Las personas que construyeron Internet, pero que no publican fotos de su desayuno. Y aquí va lo que nadie te dice. Su psicología es, probablemente, la más incomprendida de todas las generaciones vivas. Fueron la primera generación de los llamados niños de la llave, a gran escala. Imagínate esto, es 1978. Tienes 8 años y llegas a una casa vacía porque tus dos padres están trabajando. No hay smartphones, no hay cámaras de seguridad en la puerta, no hay forma de que nadie compruebe si estás bien. Entras con tu propia llave, te preparas la merienda, haces los deberes solo y esperas. Un estudio publicado en el American Journal of Orthopsychiatry descubrió que, para 1984, aproximadamente 7 millones de niños de entre 5 y 13 años se quedaban regularmente sin supervisión después de clase. Hablamos de toda una generación aprendiendo que no siempre puedes contar con que haya alguien ahí para cuidarte. Esa casa vacía hizo mucho más que volverlos autosuficientes. Les grabó a fuego la idea de que las acciones tienen consecuencias reales, de las que no puedes librarte con excusas. Cuando tus padres por fin llegaban a casa, siempre sabías a qué atenerte. Las reglas eran estrictas y se aplicaban sin rodeos. A nadie le importaba cómo te sentías, ni querían sentarse a hablar de ello. Si te pasabas de la raya, lo pagabas ahí mismo. Psicológicamente, esto creó lo que los investigadores llaman un entorno de alta contingencia, donde las acciones y los resultados estaban directamente conectados, sin tiempo de margen. Tu cerebro aprendía a predecir las consecuencias en tiempo real, y por eso la generación X tiende a pensar 3 pasos por delante de una manera que deja desconcertadas a las generaciones más jóvenes. La generación X creció viendo a sus padres hablar maravillas de la estabilidad, para luego ver cómo multiplicaban las tasas de divorcio durante los años 70 y 80. Vieron a personas darlo todo por sus empresas, solo para recibir la carta de despido en la siguiente ronda de recortes. Todo el mundo les decía, trabaja duro, sigue las reglas y la vida te irá bien. Pero entonces, las reglas simplemente cambiaban justo delante de sus narices. Así que sí, los psicólogos podrán llamarlo pesimismo defensivo, pero para la generación X, eso es simplemente ser realista. No es que sean exactamente cínicos, es más bien que se construyeron una armadura emocional. Cruzan los dedos para que pasen cosas buenas, pero en el fondo siempre esperan que todo se venga abajo porque, sinceramente, eso es lo que no dejaba de pasarles. Y esa es una gran razón por la que casi no los ves hacer ruido en las redes sociales. Crecieron en una época en la que la privacidad era lo normal. Cuando metías la pata de niño, tal vez un puñado de personas se enteraba y ahí quedaba la cosa. Sin teléfonos, sin videos virales, solo algunos recuerdos incómodos en un sótano o en un aparcamiento. La idea de exponer toda su vida para que la vean unos desconocidos no les parece emocionante. Les parece un riesgo. No se trata de que no entiendan la tecnología. Se trata de que aprendieron desde muy pronto que, cuanto menos sepa la gente de ti, más seguro estás. Básicamente, la generación X convirtió la ironía en un escudo. Hacen una broma, mantienen las cosas a distancia y se ríen del asunto antes de que les duela. Y es muy fácil ver de dónde viene todo esto. Crecieron a la sombra de la Guerra Fría, cuando los profesores hablaban de una guerra nuclear como si fuera un día de lluvia cualquiera. Simulacros de esconderse bajo el pupitre en el colegio, como si una mesa de madera fuera a salvar a alguien. Cuando los adultos actúan como si todo estuviera a punto de volar por los aires, pero a la vez te insisten en que no debes preocuparte, te acostumbras a mantener 2 ideas contradictorias al mismo tiempo en la cabeza. Y aprendes a mantener un poco de distancia emocional, por si acaso. Pero aquí viene lo fascinante. A pesar de todo esto, la generación X desarrolló un enfoque hacia el trabajo muy peculiar que destaca incluso a día de hoy. No hablan de ello, no publican al respecto, simplemente lo hacen.
Esta ética de trabajo se forjó desde muy temprano, a través de empleos que ahora parecen casi arcaicos. Repartir periódicos a las 5 de la mañana, embolsar la compra en el supermercado, trabajar en las cajas de un local de comida rápida donde tenías que calcular el cambio mentalmente si la máquina se rompía. No eran trabajos para inflar el currículum, eran introducciones brutas y reales al mundo adulto, donde un chaval de 12 años podía ser el responsable de repartir las noticias a todo un vecindario. Vieron cómo la generación de sus padres era destruida por las reestructuraciones corporativas. Por eso, nunca creyeron en la lealtad a la empresa, pero son ferozmente leales a su propia competencia profesional. No pueden controlar si los van a despedir, pero sí pueden controlar ser la persona más valiosa de la sala cuando lleguen esos recortes. Hay una paradoja muy extraña en el núcleo de la psicología de la generación X. Son, al mismo tiempo, la generación más independiente y la más silenciosamente colaborativa. Nunca te pedirán ayuda, se las apañarán solos, llevan haciéndolo desde que tenían 8 años. Pero si tú necesitas ayuda, aparecerán sin hacer dramas, sin publicar una foto en redes sociales al respecto. Esto viene de haber formado lazos muy estrechos con sus amigos, por pura necesidad, cuando sus padres estaban ausentes. Y hablemos de su relación con la autoridad, porque es complicada. Respetan la competencia, no los títulos. Si te has ganado tu puesto demostrando habilidades reales, te seguirán a cualquier parte. Pero si solo eres alguien con un cargo rimbombante que no tiene ni idea de lo que hace, tendrán cero paciencia contigo. La generación X cuestiona la autoridad porque pasaron toda su infancia viendo a figuras de autoridad incompetentes tomar decisiones terribles. Desde el escándalo del Watergate hasta el caso Irán-Contra, pasando por la desastrosa gestión de la crisis del SIDA, se enfrentaron a graves problemas económicos que la generación de sus padres nunca había vivido. Los más jóvenes de la generación X se graduaron en la universidad justo cuando estalló la burbuja de las .com. Los mayores estaban en su mejor momento profesional cuando golpeó la crisis financiera de 2008. Han sido traumatizados económicamente una y otra vez, y por eso es mucho más probable que tengan múltiples fuentes de ingresos. No porque sean emprendedores por naturaleza, sino porque han aprendido que nada dura para siempre. La generación X tiende a lidiar con lo que algunos investigadores han identificado como patrones de autosuficiencia que rozan la ansiedad. Son increíblemente capaces de manejar situaciones de crisis, pero esa capacidad, a menudo, nace de una falta de voluntad para depender de los demás. Las investigaciones publicadas en el Journal of Adult Development muestran que los miembros de la generación X reportan niveles más bajos a la hora de buscar apoyo social durante periodos de estrés. No porque no tengan a quién acudir, sino porque pedir ayuda lo sienten como admitir una derrota. Esta autosuficiencia se extendía también a la forma en que procesaban la información. Antes de Internet, el conocimiento tenía otro peso. La generación X pasaba horas en las bibliotecas rebuscando en los cajones de fichas en busca de un solo libro que pudiera contener la respuesta que necesitaban. La información tenía un coste físico, requería esfuerzo y tiempo, y por eso mismo valoraban lo que aprendían de otra manera. Los psicólogos cognitivos describen esto como una codificación más profunda, donde la información que requiere esfuerzo para obtenerse se integra de forma más permanente en la memoria. Aprendieron a arreglar cosas con sus propias manos porque eso es lo que hacías cuando se salía la cadena de la bicicleta o la tele parpadeaba. No llamabas a un técnico, le dabas la vuelta a la bici, te manchabas las manos de grasa y lo solucionabas tú mismo. Esto construyó una intuición mecánica, la creencia de que, con la paciencia suficiente y un destornillador, podías dominar el mundo físico. Y ahora están viendo a sus hijos crecer en un mundo completamente diferente. Uno con padres helicóptero, supervisión constante y redes sociales documentándolo todo. Les dieron a sus hijos la atención que ellos nunca tuvieron. Pero a veces les preocupa haberlos hecho demasiado blandos, demasiado dependientes, demasiado visibles, porque en la visión del mundo de la generación X, ser visible significa ser vulnerable. La verdad es que la generación X podría ser la última generación que realmente entienda lo que significa estar a solas con tus pensamientos, aburrirse o resolver problemas sin buscar la respuesta en Google. No son mejores que otras generaciones,
simplemente son diferentes, moldeados por un momento único en la historia en el que el viejo mundo estaba muriendo y el nuevo aún no había terminado de nacer. Son la generación puente. Y los puentes no reciben mucha atención. Simplemente están ahí, haciendo el trabajo, manteniendo las cosas unidas y sin esperar nada a cambio. Y tal vez eso sea lo más generación X de todo, que les dé exactamente igual si alguien se da cuenta. Si esto ha resonado contigo, por favor suscríbete. Y si quieres apoyar estos análisis profundos, dale al botón de unirse para ser miembro del canal. Te lo agradecería de corazón.